Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día, para que hagamos las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que ayer estuvimos viendo a este grupo de sacerdotes enviados por los fariseos, ¿sí? Y que no dejaban de preguntarle a Juan quién era el que le había dado esa autoridad para que él estuviera bautizando. Fíjese. Y hoy vamos a ver, nos vamos a parar aquí a centrar, a estudiar a este grupo, quiénes eran y por qué había tanta oposición de que Juan bautizara. Pero si vemos y regresamos un poquito a Mateo, el libro que ya estudiamos, y vemos el capítulo 3 y el verso 5, vemos cómo Jesús trataba a esta gente. Fíjese que dice Mateo 3, 5, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjese, dice que toda Judea, toda la provincia salía para que Juan los bautizara. Imagínense la multitud de gente que era como para que no alborotara a los fariseos. Y aquí tenemos ya algo interesante, fíjense, que necesitamos añadir a lo que estamos nosotros estudiando. El propósito del bautismo de Juan, fíjese, era para confesión de pecados y arrepentimiento de sus actos. Pero hay algo que necesitamos nosotros notar. En la antigüedad nunca se realizó el acto del bautismo para casos de conversión. Y tenemos la historia de Ruth. Ruth la moabita, que estudiamos. Nunca leímos que Ruth hiciera un acto de bautismo para conversión al judaísmo. Jamás. O tevilá, como le llaman los hebreos. Se hacía, esto solamente se hacía para poder servir al Señor. Los que presentaban un acto de bautismo, tevilá, se sumergían en el agua todos los días. Estos eran los sacerdotes. Estos lo que hacían ellos, porque era necesario para ellos estar consagrados para realizar su oficio en el santuario. Fíjese. Y esta es la razón de la pregunta de estos enviados a Juan. ¿Por qué? ¿Quién le había dado a Juan la autoridad para estar bautizando? Ellos estaban molestos porque vieron esa gran multitud que iba para que Juan los bautizara. Fíjese. Porque si hubiera sido un procedimiento de solamente purificación por la impureza, ellos no se extrañarían de eso, porque la gente impura iba al río, se sumergía y se purificaba, fíjese. Pero algo está haciendo Juan aquí que les está molestando, algo que no era un acto normal de purificación. Y lo que está haciendo aquí Juan, ya dijimos, es un acto de arrepentimiento, fíjese, porque no es el baño de purificación que relata Josefo, ese historiador judío. Fíjese, el acto que está escrito en la Torá para purificación requería otros procesos. Y lo vamos a leer para que ya nosotros en la iglesia ya estudiamos estos libros. Y en Levíticos 14:3 hay una ley para los que eran leprosos en ese tiempo, fíjese. Y ya sabemos que la lepra es un símbolo del pecado. El capítulo 14, el verso 3, empezando del verso 3, voy a leer hasta el 9 para que usted se dé cuenta de los procesos que tenía que seguir un hombre que tenía lepra.
dice, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará que se tomen para el que se purifica 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y después tomará la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre él que se purifica de la lepra y le declarará limpia. Y soltará la avecilla en el campo, la que queda viva. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, número perfecto. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Si usted se dio cuenta, no es nada más de irse y sumergirse en el agua lo que hacía una persona que necesitaba ser limpiada de la lepra para que esta persona estuviera pura. Necesitaba realizar todos estos procedimientos que leímos, fíjese, que muchas veces incluían sacrificios. Y si sigue usted leyendo en el capítulo 15 de Levíticos, el verso 10 en adelante incluye que no solo las personas eran las que tenían que purificarse, sino también los utensilios, los objetos, fíjese. Para quedar habilitado era necesario cumplir con todos estos procedimientos. Cuando hablamos de conversión, no vemos nunca que se le solicite el requisito en la Torá para conversión. La única conexión que la Torá hace es con el Cordero de la Pascua. Ahí sí hay una conexión. Cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar, todos fueron bautizados por el Señor y pasaron de ser esclavos a ser libres, fíjese. Pero también hubo sacrificio, fíjese, el Cordero de Pesaj o Pascua. Y esa es la razón por la que tenemos que hacer la conexión. Y aquí, miren, vemos que los únicos que podían realizar el bautismo eran los sacerdotes. Ellos eran los únicos. Y como único requisito para el servicio, nadie lo realizaba de esta manera que está haciendo Juan. Estaban también los asmoneos. Tenemos que hablar de todo esto porque tenemos que ver por qué esta gente se está oponiendo al bautismo de Juan y está poniendo tanto tropiezo. Porque lo mismo van a hacer con Jesús. Fíjese. Entonces, estaban los asmoneos. Era una dinastía que reinó en el periodo 1 y 2 antes de Cristo. Y ellos eran descendientes, fíjese, de un gran sacerdote llamado Matitiyahu. Fíjese, él se rebeló en contra del dominio helenístico de los griegos. Él se rebeló en contra de los griegos. Y en el año 167 antes de Cristo, ellos fueron el último gobierno independiente de aquella época. Porque poco después de los griegos vino el Imperio Romano, fíjese, y pasaron a controlar toda esta región de Judea. Entonces, entre el año 66 y 63, tenemos esta época de los asmoneos. Y ahí es donde surge la familia de los macabeos. Los macabeos, eran familiares de los asmoneos. Ellos se rebelaron contra el gobierno griego, fíjese. ¿Y por qué es necesario decir todo esto? Porque ellos pertenecen a las 24 clases sacerdotales. Cuando los macabeos lograron vencer a los griegos, cometen 2 errores gravísimos, fíjese. El primero fue que no restituyeron ellos el sacerdocio de los descendientes de Aarón, que según la Torá solamente ellos
podían tener el sacerdocio. Y no lo restituyeron ellos, fíjese. Y no colocaron en el trono a un descendiente de David, del rey David, fíjese. Sino que ellos aceptaron que el pueblo los quisiera honrar. El pueblo estaba fascinado porque ellos habían vencido a los griegos, los macabeos. Y el pueblo estaba feliz por eso. Los sacaron, purificaron, sacaron a los griegos, purificaron y reedificaron el templo. De ahí viene la celebración de Hanukkah, que celebran hasta el día de hoy los judíos. Sin embargo, no hicieron las cosas bien, fíjese. Y ahí empezó la separación entre el pueblo de Judea, porque al no colocar el sacerdocio a un descendiente de Aarón, al no colocar ahí al descendiente de Aarón, era un sacerdocio no autorizado por Dios. Ya desde ahí se vino desquebrajando todo, miren. Y lo que va a suceder después es peor, porque van a aceptar a ser príncipes de Israel, en lugar de colocar a un descendiente de la casa de David. Ellos se van a autonombrar príncipes de Israel. Es decir, que la política y la religión iban a quedar en una sola persona. Eso usted lo puede leer y encontrar en la Biblia de Jerusalén y leer en el libro de los Macabeos el capítulo 14 y 35, que es ahí donde nombran a un hombre, a Simón, dice, como sumo sacerdote, que no era descendiente de los de Aarón. Y se dice que exterminaron a los gentiles de su país y llegaron a la ciudad de David y mancillaban los alrededores del lugar santo, dice ahí en Macabeos. El verso 38 de Macabeos 14 dice, en consecuencia, dice, le concedió el puesto de sumo sacerdote y lo colmó de honores. Y en el verso 41 dice que hasta que apareciera un profeta de fe, podía ser quitado este hombre. Sabiendo que cuando alguien toma lugar, no estando autorizado, se queda en el poder. Ya no se mueve de ahí. Fíjese. El pueblo exalta, sube a los macabeos por sus logros militares. Y los suben al sacerdocio y ellos toman el poder religioso. Se autonombran príncipes. Entonces comienza la separación de los fariseos. Se separan, fíjese, de los macabeos y restablecen el culto en el templo. Pero se deja seducir. Mire lo que hace el poder cuando no está la bendición de Dios encima del hombre, dice. Se dejaron seducir por el poder, se dejan convencer por el soborno y la avaricia. La conquista de tierras ya era cosa de todos los días, mire. Toman un rol que no les correspondía a ellos, porque el sacerdocio en torno a la política, como es sabido, provoca corrupción, fíjese. Poder absoluto, corrupción absoluta. Los esenios no aceptan estas nuevas leyes y se van a vivir, se apartan, se van a vivir a las montañas, se separan. Allí es donde encontraron los rollos en Qumran. Ahí se van ellos, los esenios, y ahí es donde encuentran, ¿se acuerda? Estos rollos que están exactamente, que no están manipulados, sino que están igualitos a como la Torá como se había escrito al principio. Ellos eran descendientes de Aarón y les correspondía el sacerdocio, les correspondía que de ahí saliera el sumo sacerdote del santuario. Y ellos se van a las montañas y ahí ellos van a seguir realizando el bautismo en las montañas y se van a mantener purificados, deseando prepararle el camino al Señor. Ellos van a estar lejos, se separaron, no quisieron seguir en esa línea de los macabeos.
Entonces Israel se fragmenta con todas estas sectas, fíjese. Y en el año 63 a.C. viene la invasión romana. Pompeyo conquista y ahí surge un grupo de guerrilleros conocidos como los celotes. Mire, se empieza a desquebrajar todo Israel. Los fariseos inventan un bautismo como una forma ritual de conversión, inventado porque eso no existía. Y esto se convirtió en el método para hacer participar a los judíos de la membresía de su secta. Fíjese, eran agresivos, iban de casa en casa, dice, fíjese, para convertir a los judíos en fariseos. Eso era lo que hacían los fariseos. Solo fíjese cómo Jesús les habla. Cuando el Señor viene, mire cómo los trata. En Mateo 23:13 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Miren lo que les está diciendo tan terrible. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Imagínese usted. Entonces vemos que los evangelios lo que nos están relatando es que estos fariseos reclutaban a los judíos para hacer un nuevo sacerdocio. Y aquí ya se empieza a cambiar. Todo lo que estaba escrito en la ley ya empezaron a cambiarlo ellos y hacerlo como ellos querían, como ellos creían que era mejor hacerlo ellos. Ellos pensaban que ellos eran los elegidos para preparar el camino del Señor. Y así que tenemos, mire, a los fariseos convirtiendo a judíos para este propósito. Tenemos a los esenios en el desierto, en las montañas, que ellos querían preparar el camino para que el Señor se presentara. Y de repente viene Juan, bautizando en el río, fíjese, en el mismo sitio. Es que miren, nada está por casualidad en la Biblia. Juan empieza a bautizar en el mismo lugar donde Josué cruzó para entrar a la tierra prometida. Ahí en esa parte del Jordán, ahí está Juan bautizando, proclamando que estaba preparando el camino del Señor. Y lo extraordinario del bautismo de Juan era que no era, miren, de ninguna afiliación política ni religiosa. Él está bautizando, él está predicando por arrepentimiento y confesión de pecados, fíjese, para que Jesús se manifieste, fíjese, porque era necesario que el pueblo estuviera arrepentido, y que tuviera en su corazón el deseo de regresar a la senda antigua, a la palabra de Dios. Juan no estaba hablando de política ni de rituales religiosos. Está hablando de la vida misma, mire, de restablecer la relación con Dios. Ese era el enojo de los fariseos, porque no siguió las reglas de ellos, sino que él está manifestando. Mire, aquí dice la manera de restablecer esa comunión con Dios otra vez. Y por eso Pablo nos escribe en 1 Corintios, el capítulo 6, le leo 3 versos, del 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos, dice Pablo, erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Por su sangre, nosotros fuimos lavados y perdonados. Fíjese. Y tiene que ver con que el bautismo tiene que ver con que el pasado quede sepultado en las aguas y que salgamos, mire, nosotros a una nueva vida en Cristo. Que eso nos haga a nosotros pensar que estamos perdonados por la sangre de Él, por su sacrificio. Nosotros obtuvimos el perdón, fíjese, y que esto nos ayude nosotros a entender este bautismo de Juan y por qué estaba siendo tan cuestionado por los fariseos, porque ellos querían seguir del modo que estaban, por esa ansiedad de poder, por ese deseo de las cosas materiales. Ellos querían quedarse ahí, pero vino Juan bautizando, mire, en una forma diferente y lo consiguió, porque ya vimos ahí que dice que toda Judá, toda la provincia salía para ser bautizada. Porque cuando las cosas vienen de arriba, no hay mano que lo cambie. Y él venía. Él desde chiquito estaba dedicado. Había nacido en un matrimonio de justos, dice la palabra de Dios. Aunque su mamá Elizabeth era estéril, el Señor lo concedió, que él viniera para que él preparara el camino para el Mesías. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Por favor, ayúdeme a orar para que el Señor nos ayude, nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por instruirnos con tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Padre bendito, porque solamente tu palabra nos hace vivir en libertad. Cambia nuestro corazón y nuestra manera de ser, Señor. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que tú pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, Señor, para que ellos también puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, Señor. Y estamos orando por Melissa, Señor. Ayúdala, Padre amado, ahí donde ella está. Ayúdala a que esos exámenes del doctor salgan perfectos, Señor, para que no atrasen su regreso, mi Dios. La ponemos en tus manos. También por Graciela Flores, para que tú le dejes libre, le quites toda sinusitis, gastritis y úlceras que ella tiene, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por su hija Jamie Lisette Abitia, para que toque su corazón y que tu luz alumbre su camino, Señor. También por Mía Fernández, para que tú visites esa casa y la limpies, Señor. Ayuda a Mía, Señor, para que te conozca y pueda encontrar esa luz que necesitamos todos para caminar libremente. También por Mauricio Pineda, que tuvo este terrible accidente. Tócalo, Señor. Toca su corazón, primeramente, Padre, para que él vea que tú lo estás buscando, Señor. También te rogamos por la vida de Araceli Valencia, para que lleve sanidad a su casa, Señor. Limpia esa casa. Acuérdate de sus ofrendas, Señor. Ayúdala. Ella te necesita tanto, Padre amado. También te rogamos por Héctor Ahumada. Tiene cáncer de hígado, Señor, apiádate de él. Por Blanca, Señor, que va a tener esa operación en sus piernas. Padre amado, sé tú en las manos de ese médico para que todo salga perfecto.
por Elis. Tú sabes cuál es la enfermedad que padece, Señor. Sánala, mi Dios. Y también te pido que te apiades de Irene Morán, con esa bacteria contagiosa que tiene, Señor, que le causa terribles dolores en el estómago y un cansancio extremo. Sánala, mi Señor. Por Elizabeth Benavides, toca esas piernas, Señor, quitando esas úlceras que ella tiene. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor, tú conoces su situación. Protégelo, Padre amado, y toca el corazón de Alicia, Padre, para que se llene de paz y que ella vea que todavía haces milagros, Señor. Por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia y le ayude con esa corte que le falta, que le cambiaron, Señor, para que él vea ese gran amor con que lo estás llamando. Por los papás de Domingo, Señor, ayúdalos, tócalos, Padre, sánalos. Son tus siervos, Señor. Y también oramos por Norma y te agradecemos que estés con ella, que sigas caminando a su lado, Señor. Por Nicolás Velázquez, ese nenito de 4 años, Señor, apiádate de él. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años, con agua en el cerebro, Señor, tócalo. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Te suplicamos por José, que tiene cáncer de intestino, apiádate de él. Por Carla, con cáncer de ovario, pon tu mano preciosa. Y oramos por la señora Irma Fábrica, Señor. Pon tu mano, sánala, Señor. Por Luis Miguel García, Señor, tócalo, sánalo. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños, Señor. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeñitos, ayúdala, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, sé con ella, Padre. Por nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y todo lo hacen con tanta alegría de corazón, Señor. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad tuyo, Señor. Por este grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y a los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralo. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, Padre amado, que necesita un milagro en sus riñones. Ayúdala, Señor. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor. A la Carol, llena esas casas de tus ángeles, Señor, para que las cuiden y las protejan. Por Audrey, Señor, es tu sierva, Padre, sánala. Por mi hija, Señor, te pido que restaures todo su cuerpo. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan y que le recuerden lo que aprendió de niña, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. No permitas que el enemigo meta sus manos ahí, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.